¿Está preparado para ser bendecido? Acompáñeme a Efesios 2:6, por favor. Dice así la Escritura: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? En lugares celestiales. ¿Al lado de quién? De Cristo Jesús, ¿correcto? El Cristo. Y el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, ¿correcto? A los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿correcto? ¿Sí está conmigo? Entonces está claro que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para anunciarles ¿a quién? A principados y potestades que Jesús es ¿quién? El Cristo. Entonces usted y yo estamos en un lugar a la diestra de Dios en Cristo Jesús, para anunciarles a principados y potestades que Jesús es el Cristo, y que el tiempo de ellos, de su poder, de su autoridad, de su gobierno sobre los que han creído que Jesús es el Cristo, ya no tienen más que potestad, poder. ¿Sobre quiénes? Sobre los que hemos creído que Él es el Cristo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Es verdad? Pero quiero que recordemos de dónde Dios nos sacó. Y según si vamos a Efesios 2, un poquito atrás ahí, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Es verdad que vivimos en ese tiempo todos nosotros? Claro que sí. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra posición, ¿es verdad? Porque todos vivíamos según ¿qué? Según mi perfecta voluntad. ¿Gobernada por quién? Por el adversario. Según Juan 8:44 dice que los que están separados de Cristo Jesús son hijos de ¿quién? Del diablo. Y cuanto usted y yo estábamos separados de Dios, éramos hijos del diablo. Y vivíamos en este contexto. Pero lo extraordinario es que cuando se nos revela Jesús, el Cristo, Dios le quita la potestad ¿a quién? Al adversario de usted y mío, y nos permite estar sentados a la diestra de Cristo en lugares celestiales, para recordarles que su poder y su autoridad ¿a qué? Ha terminado. ¿Sobre quiénes? Sobre los que han creído que Jesús es el Cristo. El problema es que habemos muchos que todavía estamos viviendo en el contexto de Efesios 2, 1 al 3. ¿Qué pasa? Si a usted y a mí se nos está revelando que Jesús es el Cristo, ¿qué espera para creer, reconciliarse y tomar qué? Su posición ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pregunto, ¿no ha conocido la verdad? ¿O no quiere entrar en la verdad? ¿Qué grueso es esto? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces pregúntese a sí mismo, o preguntémonos: ¿qué impide que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios y estar en lugares celestiales a la diestra de Él, con una autoridad al mismo nivel que el Señor Cristo Jesús? Si el deseo es que nosotros, ¿cuál fue el habitar del hombre desde el principio según la voluntad de Dios? Que estuviesen ¿qué? En la presencia de Él. Pregúntate por qué no estás en la presencia de Él. Si el deseo de Dios es que todos estemos en la presencia de Él. ¿Sabías tú que Dios no desea que nadie se pierda?
Y aún el adversario ha ocasionado o ha desatado este engaño, que parece ser que el lago de fuego fue creado no solamente para él y para sus siervos, sino para la humanidad. ¿Cuándo qué crees? El lago de fuego no fue creado para la humanidad, fue creado solamente para Satanás y el adversario. Entonces podemos decir, la escritura nos muestra en Apocalipsis, nos muestra algo. Dice Apocalipsis 6:17, no vaya a la escritura, escuche nada más. Dice que hay un día para la ira de Dios. Y Apocalipsis 20:10 dice que en el lago de fuego será echado ¿quién? Satanás, el profeta falso, a quien fue destinado este lugar. Nótese entonces una cosa, quiero resaltar algo, que hay un día del juicio. Y un día del juicio, ¿para quién? ¿Para quiénes? Para Satanás y sus servidores, no para la humanidad. ¿Es verdad? No para la humanidad, porque según cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a imagen y a su semejanza para que pudieses entrar en la presencia de Él y estar en su presencia toda la eternidad, para siempre. Debido a que es separado el hombre de Dios, debido a que pierde ¿qué? El pacto. Mucha gente dice es que desobedeció. Desobedecer es el fruto de haber perdido el pacto, porque el pacto fue que le dijo en Génesis 2:17, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que hace en Génesis 3? Desobedece, pero desobedece la palabra que fue desatada, no comerás. Y según la escritura nos muestra quién es esa palabra. Si en el principio era Dios y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿quién era la palabra que había sido desatada? Cristo Jesús. Entonces, si tú te das cuenta, lo haya entendido Adán o no lo haya entendido, ¿a quién desechó Adán? A Cristo Jesús. Porque no permaneció en el pacto ¿de qué? De la palabra. Pero lo extraordinario es que aún en Génesis 3:15 Dios está profetizando y hablando a la serpiente que de la simiente de ella y de la mujer habrá una ¿qué? Enemistad. Y aquel que rechazó el hombre, ¿qué creen? Lo va a usar ¿para qué? Para reconciliar ¿qué? Todas las cosas. Estuvimos en la lección de Jesús como la ofrenda de sangre. Y cuando estuve en esa lección me impactó tanto. ¿Qué fue lo que me impactó? Que hay un día de juicio. Y hay un día de juicio. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Dios no ha descendido? Porque tiene misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si Él se presenta, si Él desciende, ¿qué crees que va? El hecho, a ver, no se me malinterprete, pero el hecho de que Dios se presente, ¿sabes qué trae Dios consigo mismo? ¿Qué crees que trae? Juicio, justicia y juicio. ¿Y sabes qué es el fruto de justicia y juicio? Es muerte. Es muerte. Si Dios se presenta, Dios sabe que el presentarse, Él solamente en Él mismo, en su presencia, trae muerte. Por eso Él ha sido paciente. Y ha sido paciente para que tú y yo, que hemos creído que Jesús es el Cristo, vayamos y demos a conocer este evangelio. ¿Sabes para qué? Para que Él descienda y vuelva nuevamente a activar el día que Él preparó para Satanás y sus siervos. ¿Te habías puesto a pensar en Génesis 3 aparece la serpiente? ¿Crees tú que Satanás no sabía, por cuanto él se levantó contra Dios, no sabía que hay un día de juicio para él? Yo creo que aún Satanás estuvo maquinando y manipulando y decir, ¿qué hago para que Dios no me lleve a ese día? Y se dio cuenta que les dio la imagen y la semejanza al hombre, cosa que él deseó que tener y tomar, pero a él no se le fue dado, sino ¿a quién? Al hombre. ¿Qué te muestra esto? ¿Te mostrará que realmente el amor de Dios es tan grande y tan fuerte para la humanidad?
Y Satanás sabía que si tocaba a sus hijos, a la imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva, ¿qué crees que iba a pasar? Podría hacer que perdieran el pacto, desobedecieran y con esta causa lograr que Dios detuviera el día del juicio. ¿Sabes por qué? Porque Él se dio cuenta que ama tanto a la humanidad que Él no regresará para traer ¿qué? Muerte. Pero tú y yo no hemos entendido esto. Y no lo hemos entendido porque nos ha dado una encomienda según Mateo 28, 18 al 20. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Este evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habías recibido este punto? El por qué Dios todavía no activa su día de juicio. La pregunta es, en Juan 19:30, tomó el vinagre Jesús y habiendo dado entregó el Espíritu y dijo que consumado es. Y cuando dice consumado, dice, he transferido todos los recursos para que ellos puedan venir delante de ti, Padre, y puedan ser ¿qué? Presentados ante tu presencia. Pero ¿quién tiene esa encomienda, amados? La tienes tú y la tengo yo. Una encomienda que Dios está esperando solucionar o darle a cada uno el pago de su fruto, de su obra. ¿A quién será? Contra Satanás y sus siervos. Pero tú y yo hemos olvidado ese principio. Hoy estamos en todo menos en el perfil de compartir este evangelio. Estamos distraídos. Y seguramente creo que tú tienes cosas muy importantes que hacer en tu propia vida, pero no creo que haya algo más importante que compartir el evangelio y desatar vida en la gente y atar muerte. ¿Con qué? Con este evangelio. Con el evangelio de que Jesús es el Cristo. Hoy gente se está muriendo. Hoy gente está siendo llevada ¿a dónde? A una eternidad sin Dios. ¿Y sabes a quién encomendó Dios? ¿A quién crees? A nosotros a compartir este evangelio. ¿Estarás listo? ¿Estarás preparado para compartir el evangelio? ¿O estarás viviendo en el contexto de Efesios 2? Todavía dudando si realmente Dios es capaz de perdonar tu pecado. ¿Realmente creen que Jesús es el Cristo? Quiere decir que entonces si tú crees que Jesús es el Cristo, la gente al verte le estará viendo a Él. Porque dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Puedo verte y puedo ver a Cristo entonces en tu vida? Perdón, ¿puedes verme y puedes ver a Cristo en mi vida? Porque si no es así, entonces algo está sucediendo con mi vida. O no he creído y no he sido convencido, o realmente decidí no seguir a Cristo. ¿Dónde estás tú, iglesia? Amada iglesia, ¿dónde estás? Porque ¿qué crees? Esto no es una encomienda de hombres. ¿Es la obra de quién? De Dios mismo. Y es la obra, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan ¿a qué? A un arrepentimiento, a una reconciliación con el Padre, para que puedan entrar al reposo de Él. Pero esa encomienda es para ti y es para mí. Ha hecho también la obra Satanás en tu vida, que ha producido en ti incredulidad, que no creas que realmente Jesús puede perdonar toda la iniquidad que pueda haber en tu vida y en mi vida. No sé por qué te voy a decir esto, pero si Dios es capaz de perdonarte a ti y a mí, ¿por qué tú y yo no somos capaces de perdonar a la persona que Dios ha puesto a un lado, ya sea amigo, pariente, primo, patrón, sea quien sea? ¿Por qué te lo estoy diciendo? No lo sé. ¿Será por algo? ¿Será que alguien estará todavía luchando en este contexto?
de que no eres capaz de perdonar cuando nadie te ha pedido algo que no haya primero que haber hecho. Y lo hizo primeramente ¿quién? Dios. Y lo hizo contigo y lo hizo conmigo. ¿Tendremos ese poder para perdonar? Para pedir perdón, aún cuando nos ofendieron y nos lastimaron. Porque muchos nos movemos, si yo siento en mi corazón perdonar, lo voy a hacer cuando... Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que si traes la ofrenda al altar y recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda y reconciliarte. Después de haberlo hecho, toma tu ofrenda y preséntala. Si aquella persona la acepta o no la acepta, ya es un asunto de esa persona con quién, con Dios, pero tú habrás que respondido a la palabra de Dios. ¿Sabías tú que el que tú perdones es porque Dios quiere que tú seas libre? Tú mismo, tú seas libre, tú, ni siquiera la otra persona, no, tú, porque Él no quiere que tú estés enlazado espiritualmente, ligado a muerte. Pero por algo dice que mis pensamientos y mis caminos no son como los de Él. Porque yo digo, no, Señor, ¿cómo le voy a perdonar si me lastimó? Y saco todos mis argumentos que son entendidos y se aceptan, pero delante de Él, ¿qué dice? Yo lo hice, toma tu lugar, hazlo también. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre, sino principados y potestades. Vamos a Efesios 6:12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Es verdad eso? Sí, pero recuerda que ya nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Al lado de quién? De Cristo Jesús. Y si nos hizo sentar en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús, nos transfirió autoridad y potestad. ¿Para qué? Para establecer que reino y justicia, y principados y potestades se estén ¿qué? Alineando a la autoridad de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. ¿O esperamos a que vuelva el Señor Jesucristo a someterlos otra vez? Cuando a ti y a mí nos ha dado esa transferencia de autoridad para establecer reino y justicia. No sé por qué te vuelvo a decir ahora esto, pero ¿sabes cuánto vales tú? ¿Sabes qué precio tienes tú? ¿Cuál es el valor con el cual te evaluaron? ¿Sí? ¿Evaluaron? ¿Sabes cuál es el precio? Según alguien, según el mundo diría, no pago ni un 20 por él o por ella, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? Ni un 20 daría. Pero ¿sabes cuánto vales? Según Dios, vales la misma vida, la misma sangre de Cristo Jesús. Ese es el valor que Dios te ha dado a ti y a mí. ¿Por qué entonces, amada iglesia, estás pensando y te han engañado haciéndote creer que no tienes ningún valor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso tu Señor no es el Cristo? ¿Acaso no se ha revelado a ti y te ha dicho que sometió a todos principados y potestades bajo los pies del Todopoderoso? ¿Quién eres tú para decirle a Él que no es esto así? ¿Quién eres tú para no creerle? ¿Sabías tú que cuando no le crees tenemos la misma actitud de Adán? ¿Desechamos a quién? A Cristo Jesús. Porque no es porque estés guapo, estés bello, o porque es lo que tengas, o porque es en qué dimensión te mueves. No es por eso, es porque simplemente a Dios le plació que tú seas ¿qué? Su hijo. Su hijo. Nomás por eso. Solo por eso. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Quiero que vayas conmigo a Éxodo 7. Es necesario compartir Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Alguien sabe de qué nos habla el Éxodo?
El Éxodo 7, ¿qué dice? ¿De qué habla? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No tienen una idea o sí la tienen? Sí, a ver, una vez más. ¿De qué nos habla Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y 12? De las plagas. Y por el tiempo que tengo, que es ya muy poco, no podré tocar el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero quiero mostrarte cuántas plagas hay. Sabemos que son ¿qué? 10 plagas. Y entre ellas está la primera, que se convirtió el agua en sangre. La segunda es las ranas, ¿sí? La tercera son ¿qué? Los piojos. La cuarta son ¿qué? Las moscas. La quinta es ¿qué? El ganado que muere. La sexta son las ¿qué? Las úlceras. La séptima es el granizo. La octava es la langosta. El noveno, tinieblas. Y el 10, el primogénito. Y se dice que esta es una sombra de lo que Dios había de acontecer. ¿Por qué? Porque Dios se levanta contra ¿quiénes? Contra los dioses de ¿quién? De Egipto. Y es una sombra de lo que Dios se levanta. Al día de hoy, ¿contra quién se levanta Dios? ¿Contra la humanidad? No, sino contra principados y potestades. ¿Es verdad? ¿Sí? Aún Faraón es usado, y aún vamos a leer un poquito más adelante que es usado, pero para que se manifieste la gloria de Dios. Es usado. Quiero que me acompañes. 9:16, perdón. Dice así: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios puso a ¿quién? A Faraón para manifestar su nombre en toda la tierra, ¿correcto? De ahí, por favor, acompáñame al 30. Dice así: pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, de Dios. ¿Qué está diciendo Moisés a Aarón, a Faraón? Que aún han pasado ya algunas plagas y ni aún así teme a ¿quién? A Dios. Sigue sin temer. ¿Por qué? Porque Dios decidió endurecer ¿qué? Su corazón. ¿Para qué? Para manifestar en él ¿qué? El poder de Dios. Cuando estaba tomando este estudio me di cuenta que Egipto tiene más de 1500 dioses, entre los que tienen nombre, porque hay unos que creen que no tienen nombre y aún siguen adorando, y hacían dioses de lo que fuese. Pero Dios en 10 plagas se levanta contra ¿quiénes? Contra sus dioses. ¿Sabes por qué se levantó contra sus dioses? Para mostrar ¿qué? El poder de él. Dice que pasados los 430 años Dios los saca ¿de quién? Del imperio de Egipto. ¿Se estará repitiendo esa escena el día de hoy? Pues dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Los hebreos tenían una lucha contra carne y sangre contra Faraón? No. ¿Quiénes realmente los habían subyugado? Faraón solamente era ¿qué? Un instrumento. ¿Realmente quién los tenía subyugados? ¿Quién? ¿Qué grueso es esto? ¿Quién realmente tiene a la humanidad subyugada el día de hoy? ¿Quién la tiene? Satanás. Satanás tiene subyugada a la humanidad. Pero según primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció ¿quién? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del adversario. Pero notes en la Escritura que dice que Él está sentado en lugares celestiales. ¿A quién envió? Para desatar vida y atar muerte. ¿A quién envió? ¿A quién envió? Una vez más, piense en la respuesta. ¿A quién envió Dios para desatar vida y atar muerte? A la iglesia, a usted y a mí. Y sabe que esta lucha no va a ser solamente de atar y desatar y hacer una declaración, sino es un estilo de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Por mucho tiempo hemos escuchado que unos le hacen de esta manera, otros le hacen de otra, pero en realidad, ¿sabes cómo sometió Dios a todo principado y potestad? ¿Cómo crees que lo sometió? Una vez más, ¿a quién usó Dios para someter principados y potestades? A Cristo Jesús. Pregunto, iglesia, ¿vas a usar tú otra manera diferente para someter a principados y potestades? No. ¿Por qué crees? Porque no funciona. No funciona. No hay otro método para someter principados y potestades. ¿Es a través de quién? De Cristo Jesús. Pero si tú no has creído en el Cristo, ¿cómo los vas a someter? Si sigues viviendo en delitos y pecados, si sigues dudando que Él tiene el poder para perdonar y olvidar el pecado, pues aún la Escritura dice que Él tomó los pecados y los puso ¿dónde? En lo profundo del mar. Y nos da una nueva oportunidad perdonándonos. ¿Sí dice eso? ¿Sí dice eso? ¿Ya alguien leyó esa cita? A ver, ¿cuál es? Es Miqueas 7:19. Y Dios nos volverá a dar otra oportunidad y perdonará nuestros pecados. Y tomará todos nuestros pecados y los pondrá en el mar. En el mar. Seguimos adelante. ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Vamos a Éxodo 10:2. ¿Qué dice? Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Para qué hizo esas señales Jehová de los ejércitos? Para que Moisés y toda la prole, toda la grey, todo el pueblo recordaran a quiénes, a sus hijos, lo que Jehová había hecho con Faraón, con los egipcios. ¿Sabes por qué el pueblo se perdió por varias ocasiones? Porque no les recordaron quién era Jehová de los ejércitos. Por algo dice la Escritura que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y mientras que usted no esté escuchando la palabra de Dios, ¿cómo su fe va a ir manifestándose? Porque si usted tiene fe y la tiene toda, pero debe dar fruto y debe crecer para manifestar que usted cree en Él. ¿Y cómo va a ser? ¿A través de qué? De oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Me he encontrado en el caminar, en este entendimiento de Jesús el Cristo, me he encontrado que ha habido gente con luchas, con problemas, con circunstancias, con adversidades, y en otro tiempo llegábamos y tratábamos sus asuntos directamente, y hoy entendimos que dice la Escritura: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabes qué hemos hecho solamente? Predicar que Jesús es el Cristo. Porque cuando ese Jesús, el Salvador, como el Cristo, se les revela, ¿qué crees que sucede con las personas? Son libres. Son libres. Son libres. ¿Y sabes? Sí funciona. Sí funciona. En serio. Y no hay más desánimo o angustia. Señor, parece que no hay un cambio. Parece que no hay un cambio, cuando en realidad el único que lo da y lo produce es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Qué método debe usar la iglesia para someter principados y potestades? Predicar que Él es el Cristo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo, amado? Porque dice la Escritura que la palabra es una espada de dos filos. No entiendo esa porción. ¿A qué se refiere que es una espada de dos filos? Entra y corta ¿a quién? Le corta a él y te corta a quién, y te corta a ti, porque para los dos es la revelación y el entendimiento de que Jesús es el Cristo. Pero le dice Dios a Moisés: esto es para que tengan memoria de lo que yo hice en Egipto por ustedes.
Y hoy, iglesia, te doy testimonio y hablo para tus oídos de recordarte lo que Dios hizo en Egipto y que tú se lo hagas recordar a quienes, a tus hijos, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Estás conmigo? Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Y hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Para qué Dios les hizo comer la Pascua? Porque enviaría ¿qué? Él pasaría, y al pasar él ocasionaría ¿qué? Muerte. ¿Qué hubiera pasado si ellos no obedecen y no ponen la señal en los dinteles, la señal de sangre? ¿Qué hubiera pasado con los hijos de Israel? Con los hijos de Dios al pasar, ¿qué hubiera pasado? Mueren. Aquí es donde yo te estoy comprobando que si el Cristo, el Hijo de Dios, viniese el día de hoy, ¿qué crees que pasaría con los que no están sellados con la sangre del Cordero? Morirían. Por eso nos ha dado esa encomienda el Señor de ir y predicar el Evangelio, porque ¿sabes cuál es el deseo de Él? Que nadie perezca, que nadie muera. Y cuando Él aún descienda solamente ¿para qué? Para juicio. ¿A quién? ¿Y a quiénes? A Satanás y a sus servidores. Pero Osvaldo no había entendido este principio. Y Osvaldo ha orado: Señor ven, y Señor ven. ¿No seguiré orando así? Claro que sí, pero también me ha dado una encomienda de ve y prepara el camino. ¿Para qué? Para que yo descienda y no encuentre al mundo ¿en qué? Para no producir muerte. Creo que nosotros conocemos más de 2 y 3 personas que están separados de Dios. ¿A quién debemos predicarles? Por eso Dios se ha detenido. Y se ha detenido porque el adversario sabe que ama a Dios tanto a la humanidad que no descendería. Sabemos que hay un día y es una decisión de Dios cuando Él vuelva. Pero también dice la Escritura que amaron más las tinieblas que la luz. Ese es un asunto que Dios solamente tiene que solucionar en sí mismo. Pero en lo que compite a mí y a usted, ¿qué debemos hacer? Predicar este evangelio. Predicar este evangelio para que el mundo sea salvo. Porque el Cristo ya hizo todas las cosas y nos reconcilió con el Padre. Pero si Él vuelve en este momento, va a traer muerte. Dios va a traer muerte. Quiera o no, va a traer muerte. ¿Sabes por qué? Porque según Levítico 4 dice que no se podrían presentar delante de Dios sin un derramamiento de sangre. Ya hubo ese derramamiento. Nuestro Cordero Pascual ya fue inmolado. ¿Quién? Cristo Jesús. Usted y yo podemos entrar, pero la humanidad, ¿qué hay con ellos?
Algo extraordinario que Dios ha hecho es que envió al Espíritu Santo para convencer al mundo. Usted y yo no los vamos a convencer. Será el Espíritu que mora en nosotros el que convencerá ¿a quién? A la humanidad. Pero si no hablamos, si no compartimos este evangelio, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será correcto que Dios demande la sangre de ellos a usted y a mí porque no obedecimos? Porque eso va a suceder. Si usted tuvo la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hizo, se le demandará. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, se te demandará. ¿Y sabes por qué? Porque recibimos un mandamiento de ir y predicar el evangelio. De ir y predicar el evangelio. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que no es con espada ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu, el que mora en nosotros por cuanto hemos creído que Él es el Cristo. Y tuvimos que ser vivificados primero para poder entrar a su presencia y después de ahí poder compartir este evangelio y darlo a conocer. Cuando estés delante de Dios, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué cuentas te va a pedir? Perdón, nos va a pedir. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo trataste lo que yo te entregué? Señor, es que mira lo demás que no, a ver. Lo demás no salva. ¿Quién es el que salva? Yo era el único que te mandé para que predicaras mi palabra y el mundo fuera salvo por mí a través de ti. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no lo es. Principados y potestades, y nos ha empoderado Dios en Cristo Jesús. Hoy en día la iglesia no debería estar sometiendo principados y potestades y desatando vida en Cristo Jesús, pues ha dicho Él en vosotros la esperanza de gloria. No debería estar teniendo esta identidad, esta personalidad, la iglesia, este fruto. La pregunta es, ¿sí lo tenemos? Porque si no estamos viviendo a este nivel, ¿qué está pasando con usted y conmigo? O volvemos a decir, es que Dios es tan aburrido, cuando, ¿qué crees? Algún día estarás delante de Él. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Qué cuentas le va a dar? ¿Qué cuentas le voy a dar? ¿O hay algo más importante que tenga que hacer usted? Sin duda hay cosas tan importantes en tu vida que tienes que tratar, claro que sí. Pero creo que hay algo más importante que tienes que darle tiempo. Tienes que preparar tiempo para Él. Él desea manifestarse a través de tu vida a la humanidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que inconscientemente o consciente seguimos dudando de Él. Dudando de Él. ¿Cuántos tuvimos en esta semana problemas? Circunstancias tan difíciles que sabemos que solamente Dios podía cambiarlas, y nosotros tuvimos una actitud diferente a la que un hijo de Dios debió de haber tenido. Y podrá alguien decir, es que no somos perfectos, hermano. Y el Cristo dijo, ser vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. No lo digo yo, lo dice el Cristo. Lo dijo Él, no lo digo yo. Respondemos diferente. Respondemos a la corriente del mundo, ¿sí o no? ¿Qué posición tienes, iglesia, en Cristo Jesús? ¿Sabías tú que en tu lengua está el poder de dar vida y muerte? Está en tu lengua. ¿Qué haces con esa autoridad? ¿Qué haces con esa transferencia de poder? ¿Qué haces? ¿Si das vida? Y no hagas algo más de lo que no puedes hacer, solamente haz lo que Dios ha dicho, el Cristo ha dicho que hagas. Confronta a principados y potestades con el evangelio de que Jesús es el Cristo, y deja que Él opere, y Él someterá a quienes, a sus enemigos al estrado de sus pies. Y la gente a la cual has deseado que Dios acerque a su presencia, Él lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él está más, escúchame bien, Él está más interesado en que ellos vengan a Él, en que tú y yo los acerquemos. No es un regaño, en verdad que no.
porque soy el primero en que debo ponerme en la línea para dar testimonio. Pero nos dio esa autoridad, ese poder, ¿para qué? Para desatar vida y atar muerte. ¿En quién? En Cristo Jesús. Acompáñame, sigue conmigo. Sí. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuo lo celebraréis. Vete al 23, dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Había un sello que pasaría el que iba a quitar vida, y no los tocaría porque estaba esa señal. Estaba esa señal. Acompáñame por favor ahora el 41, dice así: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Contra quién se levantó Dios? Contra los dioses de Egipto, y a todos los sometió. ¿Y sabes por qué los sometió? Dando testimonio que a los que ellos adoraban y servían no eran ¿qué? Dioses. Solamente hay uno. Desde el principio hasta la eternidad solamente hay uno, llamado, solamente hay uno. Y me da testimonio, y te da testimonio, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. Pero para poder evitar que Dios venga en juicio a la humanidad, tenemos que hacer ¿qué? Según Mateo 24:14, debe ser predicado este evangelio para testimonio. ¿Cuál evangelio? De que Jesús es el Cristo. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Te has puesto a pensar cómo va a ser ese día? ¿Querrá Dios traer muerte? Lo que pasó con los egipcios era solamente una sombra de lo que ya Dios volvió a activar en Cristo Jesús, el día de su juicio. Ya lo activó. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, hay un día del juicio. Y ese día es para Satanás y los que le sirven, no para la humanidad. Pero encontrará muerte porque amaron más las tinieblas que la luz, desecharon al Cristo, pero es un asunto de ellos. Usted y yo debemos ¿qué hacer? Compartir el evangelio. Debemos preparar el camino al Señor Jesucristo, dando a conocerlo como el Cristo, como el autor y el consumador de la vida. ¿Está preparado para ello? He visto lo que Dios hace con su palabra. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que sí da vida y sí desata vida en las personas. ¿Y sabes qué he hecho? Solamente decir lo que Él ha testificado. Nada más. Nada más. No he hecho algo sobrenatural. Para empezar, no podría hacerlo. Pero lo único que he hecho es creerle, y he tomado la palabra y la he dado a conocer. Y he visto el fruto de la palabra de Dios, que verdaderamente es viva y es eficaz. Y lo he visto, ¿sabes? En los rostros de las personas. Cuando estamos dando un movimiento, hablando de Jesús el Cristo, Dios nos da permiso a los que estamos exponiendo, ver el rostro de la gente, y en la gente hay un resplandor. Hay una belleza en su rostro que vemos y decimos: wow, Señor, la palabra está entrando y está creyendo, Señor, y estás desatando vida donde hay muerte. Porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Sabes hasta cuándo vi el fruto? Hasta que entendí que no eran mis fuerzas. Ya no me afano a predicar el evangelio, no me afano. Porque para ello hay uno que solamente tiene el poder para convencer.
Ese es el Espíritu Santo. A mí me ha sido encomendado predicar el Evangelio, y a Él le corresponde convencer, atraerlos, acercarlos y sellarlos. ¿Es verdad? Al Espíritu Santo, a nadie más. Y hasta que entendí este principio, ¿sabes qué pasó? Descansé. Pero estoy atento a predicar el Evangelio a quien debe ser predicado el Evangelio. Y voy, y si alguien dice, no quiero, Dios te bendiga, seguimos adelante, el que sigue. ¿Por qué? Porque es un asunto de él con Dios, no es conmigo. Señor, por mucho tiempo estuvimos afanados, Señor, y dale, y permítele, y concédele, cuando, dice la Escritura que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Yo debo predicar el Evangelio. Cuando he predicado el Evangelio, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que sí nos han hecho hijos y herederos. En verdad, sí, es verdad. Es verdad que sí somos hijos y somos herederos. No te puedo decir cómo es, pero Dios, el Espíritu Santo, testifica a tu espíritu que sí eres realmente un hijo de Dios, y que cuando desatas esa palabra no viene vacía. Esa palabra entra y da fruto y desata vida sobre los que están muertos. Pero ¿sabes hasta cuándo experimenté esto? ¿Hasta cuándo lo vi? Hasta que decidí compartir la palabra. Hasta que dije, vas a ser tú y no va a ser el hombre. No importa con quién me tope, importa que tú hables a través de mi vida. Hasta que decidí postrarme a los pies de Él y dejar que Él opere en nuestras vidas. Hasta que entendí lo que significa vivir para Él y ya no vivir para mí mismo. Y recibir lo que Él tiene para mí y estar conforme con la voluntad de Él en mi vida. Porque sabes, cuando hago algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo único que ocasiono? Separarme de Dios. Porque cuando estoy afanado buscando cosas que Dios no ha autorizado para mi vida, me meto en cada problema y en cada situación por no haber esperado y obedecido la voluntad de Él sobre mí y estar aceptando la voluntad de Él sobre mi vida. ¿Sabes por qué? Porque según la Escritura me enseña que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿A cuántos has dado vida en Cristo Jesús? No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él en ti. ¿A cuántos has dado vida? Según Levítico 17:11 dice que la vida en la carne se encuentra en la sangre. Literalmente Jesús dio su vida para que tú y yo pudiésemos ¿qué? Entrar a la presencia de Dios y vivificarnos delante de Él. En Éxodo 33:22, no lo busques, dice por ahí que Moisés le pidió a Dios que le manifestara, le mostrara ¿qué? Su gloria. Y le dijo, no habrá hombre que pueda permanecer con vida y poderme ver el rostro. Pero lo que voy a hacer es esto. Te voy a poner sobre la peña, y según la peña es que la roca, y la roca es Cristo. Te voy a poner, es un simbolismo, te voy a poner sobre la peña, pondré mi mano, y cuando haya pasado, quitaré mi mano para que veas, me veas a la espalda y puedas ¿qué? Seguir con vida. Pero nótese una cosa, hay una sombra de que estaba diciendo que debería de ponerlo ¿dónde? Sobre la peña. Tú y yo, ¿qué crees? ¿Dónde crees que estamos ya? En la peña. Y si estás en la peña, ¿qué crees que puede pasar? Si la peña simboliza a Cristo, y si era una sombra de poner a Moisés para que no muriera en la peña, y si hoy tú y yo como iglesia hemos creído que Jesús es el Cristo y estamos sentados en la peña, ¿podremos estar en la presencia de Dios y moriremos? Claro que no, claro que no. ¿Te das cuenta del amor de Dios para contigo y conmigo, de que desea que podamos estar en su misma presencia? ¿Y sabes qué es lo extraordinario? No morir. No morir. Tenemos una lucha, hermanos, y no es contra carne y sangre. Pero hasta que usted y yo no entendamos qué es la peña y qué es estar en la presencia de Dios, no se van a someter a Él
principados y potestades, y usted y yo no los vamos a poder someter, porque nos ha llamado ¿para qué? Para recordarles quién es quién, el Cristo, para preparar el camino. ¿Para qué? Para que Él vuelva. ¿Por qué? Por segunda ocasión, y no encuentre o no traiga muerte en sí mismo, sino traiga vida. Si estás entendiendo que tu verdadero problema es que estás separado de Dios, y que si realmente tienes un encuentro con Jesús el Salvador, llamado el Cristo, Él restaura tu verdadero problema, que es que estás separado de Dios, porque te constituyó hijo y heredero. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de Cristo Jesús, y para que prepares el camino de Él, porque Él desciende y Él quiere descender. ¿Por quién? Por una iglesia santa, pura, sin mancha, vestida de lino y de fino, que ha crecido a la altura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, la cual ya no tiene más potestad del adversario, ni se enseñorea más sobre ellos, sobre los que han creído que Él es el Cristo. Hebreos 9:12, por favor. Acompáñame a Hebreos 9. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acompáñame al 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Acompáñame al 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Esperas al Señor Jesucristo por segunda vez? ¿Y cómo lo estás esperando? ¿Estás listo para que Él venga y presentarte delante de Él en la justicia de Él? Y Él pueda decir: entra a mi descanso, entra a mi presencia y permanece en mí. O nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Dónde estás, amada iglesia? Te he presentado por medio de la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, según Efesios 6, según nos dice. Pero te he llevado a la vida misma del pueblo hebreo, donde realmente Dios se levantó contra sus dioses y tenía para testimonio a Faraón, para manifestar su gloria, y que lo sacó con poder y con autoridad. Pero ¿sabes? No descendió sino hasta que hubo la señal en los dinteles para no traer muerte a su pueblo. Esta es una sola sombra de lo que ha de acontecer cuando venga ¿quién? El Cristo. Si el Cristo se presenta el día de hoy y tú y yo no hemos sellado o no hemos predicado este evangelio, y la gente no ha entrado en el pacto con Dios, con Cristo, ¿qué crees que va a suceder? Morirán. Y no es en tus fuerzas ni es en las mías, es con el poder de ¿quién? De Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, ¿correcto? No es con espada ni es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere poner en su lugar ¿a quién crees? ¿A quién? A Satanás y sus siervos. Pero eso no va a suceder hasta que tú y yo compartamos este evangelio. Porque mientras que Dios siga amando y amará, por Él es amor, no va a descender hasta que no se haya predicado este evangelio. Y esta obra le corresponde ¿a quién? A ti y a mí. Encontrará, al venir Cristo, encontrará fe en Él. Porque hace una pregunta en Apocalipsis: ¿encontrará fe en Él? ¿Habrá fe para Él, por Él? ¿Habrá fe en Él? Quiero concluir con esto. Creo que Dios a ti y a mí nos ha dado el lugar de estar a su diestra para testimonio, para ir y establecer su reino y su justicia y dar vida donde hay muerte.
No hagas las cosas como tú quieres hacerlas, hazlas como Dios ya las estableció. Porque es solamente así como funcionan las cosas. Predica el Evangelio. Cree que Jesús es el Cristo, acércate a Él y dalo a conocer y deja que Él desate vida en los que están muertos y separados de Él. Dios me ha sorprendido porque he conocido personas con dificultades y problemas y sabes, no he tocado esas cosas. Lo único que he tocado es compartirles el Evangelio. ¿Y sabes qué sucede después? A pocos días, el mismo Espíritu los confronta. Y el mismo Espíritu produce en ellos vida de tal manera que antes de seguir viviendo en pecado, los detiene y se ponen a reflexionar. Lo que estoy haciendo no es correcto. ¿Y sabes quién es el único que puede producir ello? Cristo Jesús. Es su Espíritu Santo, nadie más. Nadie más. Hay un día del juicio, iglesia, para Satanás y sus siervos. No lo olvides. No olvides que si Él desciende, el Cristo desciende, si tú y yo no hemos predicado, muchos van a morir. Y deseo con todo mi corazón que Él vuelva, en verdad lo deseo. Pero también deseo que prediquemos este Evangelio para que nadie se pierda. Pues aún Juan muestra que el sacrificio de Jesús ha perdonado el pecado ¿de qué? De todo el mundo. El problema de ellos que no han activado este pacto con Dios llamado Cristo Jesús, para que se les perdone sus iniquidades y sus pecados y puedan entrar a la presencia. Una última pregunta. ¿Qué impide, iglesia? ¿Qué te impide, amado, que te alinees con Dios? ¿Qué impide? ¿Un compromiso? Porque te digo la verdad, seguir a Cristo se necesita tener compromiso y creer. Porque el Cristo te pide cosas que en realidad en ocasiones no deseas. Porque es mejor estar en la comodidad de casa, en lo que los demás están descansando, tú estás colaborando con el Señor. Esta palabra es, toma tu lugar, porque sabes, a través de ti hay muchos que deben ser ¿qué? Salvos y deben ser presentados delante de Dios a través de ti. Porque Dios no solamente te ha visto a ti, sino ha visto a todos los que Dios ya te dio a ti con el Evangelio que tú has de predicarles y dar vida y vida en abundancia. Será Él en ti la esperanza de gloria. ¿Qué pasaría si te presentaras hoy delante de Dios y no hayas cumplido la voluntad de Él? ¿Cómo te sentirías? Quiero llevarte a esta reflexión para terminar. ¿Qué le argumentarías? ¿Crees tú que Dios quiere que tú estés en una posición de acusado cuando ha deseado que entres a su reposo? ¿Qué le dirías? Es que mi esposo no me dejó. Es que mi hijo no me dejó. Es que mi trabajo, Señor, era tan absorbente que no pude compartir tu palabra. Es que realmente no creí en ti. ¿Qué le dirías, amada iglesia? ¿Qué le argumentarías? ¿Sabías tú que cuando tú te acercas a Dios, en la justicia de Cristo Jesús, de ti emana un olor fragante? Y Dios está así. ¿Sabes por qué? ¿Qué aroma ese es el que respira Dios en ti? No respira muerte, respira vida, la vida de Cristo. Se ha hecho invitación para que vengas a los turnos y has estado tan ocupado que no has podido. ¿Por qué no haces un tiempo con Él? No conmigo, con Él. Conozco una pareja que viene a un turno y la pareja inicia al principio del turno y se tiene que ir antes al terminar ese turno. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso. Pero ¿sabes qué veo en esa pareja? Y perdón porque no les pedí permiso para decir esto, pero es lo que he visto. Dios ve la actitud de ellos.
aunque sea 20 minutos, aunque sea 30 minutos, aunque no estés todo el turno, pero yo estoy viendo tu actitud y tu actitud me ha complacido, diría el Señor para con ellos. Porque Dios quiere ver tu actitud. A lo mejor Dios sabe que no puedes, pero Él quiere ver tu actitud. Él quiere saber que realmente tú le amas y que Él es lo más importante para tu vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tomarás el llamado, porque son muchos los llamados y pocos que. Asegúrate en Cristo Jesús, asegúrate entrar y permanecer, pues no será en tus fuerzas, sino será en la capacidad de Él en tu vida. La palabra de Dios le dijo a un hombre: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, ¿sabes? El poder de Dios se manifiesta en tu vida. Y si hoy tú estás viviendo circunstancias difíciles, problemas, angustias, cosas que están fuera del alcance de tu mano y que solamente las puede solucionar Dios, ¿sabes por qué son? Para que se manifieste la gloria de Él en tu vida. Y para hacerte recordar que solamente hay uno, el que puede someter todas las cosas debajo de sus pies. Para testimonio a ti lo he dicho, y para mí. Bastémonos en la gracia, en nuestra debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios te bendiga. El Señor te guarda. Es todo.